Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 1 en adelante, donde nos dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son conformes al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita precisamente porque habían algunos judaizantes en la iglesia primitiva, no solamente en Roma, sino en toda la iglesia del primer siglo, que querían introducir encubiertamente el judaísmo dentro de la iglesia del Señor. Y Roma no era la excepción. La iglesia de Roma también tenía estos judaizantes que querían introducir cada fiesta, la fiesta de los tabernáculos, quería introducir el día de reposo por obligación, quería introducir algunas comidas que no era permitida para los judíos consumir, pero también querían prohibírselas a los gentiles, dejando a un lado la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, aclarándole a la iglesia de Roma, precisamente por causa de estos judaizantes que querían tergiversar el evangelio de Cristo, introduciendo el judaísmo dentro de la iglesia, les dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Precisamente estos judaizantes, estos judíos que querían meter el judaísmo dentro de la iglesia, eran personas que estaban andando en la carne, dejando la gracia de Dios, no permitiendo de que estos gentiles que habían alcanzado la gracia de Dios y habían alcanzado la salvación de Dios, ya eran salvos porque estaban en Cristo Jesús. Y les dice: bueno, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, precisamente en nuestros esfuerzos propios, estamos haciendo la obra de la carne y no la obra de Dios, queriendo justificarnos a nosotros mismos y no permitiendo que el Señor Jesús justifique nuestras vidas. La obra redentora del Señor Jesús en nuestras vidas es una obra completa. Esa obra redentora es la que nos justifica. No es nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Oiga, la justicia de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo. No en nosotros, sino en Cristo. Es decir, que Cristo vino y cumplió esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando en su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios, Él tenía las mismas emociones que nosotros sentimos. Él tenía todo lo que nosotros sentimos. Él lo sintió. Sintió hambre, sintió tristeza, sintió alegría. Lloró ante la tumba de Lázaro, a pesar de que más adelante lo iba a resucitar. Sin embargo, él sintió mucha tristeza porque era su amigo, el que había perecido. Estaba allí, su cuerpo frío e inerte y ya en descomposición. Y él sintió mucha tristeza en su corazón porque era 100% hombre. Pero al ser 100% Dios, también superó esas cosas que lo agobiaban. Precisamente porque hay algunos atributos de Dios que no fueron compartidos ni con el hombre ni con los ángeles. Entre ellas está en que Él nunca peca. Él no compartió su omnisciencia, ni su presencia, ni su omnipotencia. Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios 100%, pero también era 100% hombre. Participó de los
mismos cromosomas que participa todo ser humano, completos. Algunas personas dicen que solamente tenían los cromosomas que tenía la mamá, pero no tenía cromosomas del papá porque no fue engendrado por hombre. Pero él, para Dios no hay nada imposible. Él participó de la misma cantidad de cromosomas que participa la humanidad, tanto hombre como mujer. Así que él era 100% humano. Tenía pasiones, tenía devociones, tenía emociones y tenía todas las características que nos señalan como humanos. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando en su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué dice en semejanza de carne de pecado? Porque a pesar que era 100% hombre, él no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esta naturaleza mortal, esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que nos arrastra hacia la maldad precisamente porque somos hijos de pecador. Nuestro papá era pecador y nuestro abuelo era pecador y nuestro bisabuelo era pecador. Así hasta llegar a Adán. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que tú y yo nacimos en pecado. Desde el mismo momento en que nuestra madre nos dio a luz, ya nacimos en pecado. Nacimos separados de Dios y esa fue la condición en que se nos encontró Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que él vino en semejanza de hombre pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, precisamente porque la ley lo único que hacía era señalarnos. Decir, usted es un pecador, usted es un ladrón, usted es un mentiroso, usted es una persona mala, porque precisamente la ley lo que hacía no era justificarnos, sino condenarnos. La ley simplemente nos aplastó, nos humilló, nos puso el pie en el cuello. Pero precisamente Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es para muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Siempre nuestra tendencia pecaminosa es ir hacia la maldad. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos motiva a buscarle a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de ir a buscar a Dios, es Dios el que vino a buscarnos a nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad de buscarlo precisamente por nuestra propia naturaleza. Nos impide el acercarnos a Dios. Pero Dios, por su misericordia, que nos amó, precisamente nos dio ese Espíritu. Dice, los que son conforme a la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y está aclarando aquí el apóstol Pablo, dice, bueno, los que andan conforme a las cosas de la carne, pues simplemente son personas que están perdidas, pero los que andan conforme al Espíritu son personas que tienen vida porque el Espíritu es el que da vida. Simplemente la carne es la que no aprovecha para nada. Así que les aclara, mas vosotros no estáis en la carne, sino están en el Espíritu. Y aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. En el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un Redentor, en ese mismo momento el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas. No somos las personas perdidas que andábamos en un tiempo atrás, precisamente porque andamos en la naturaleza pecaminosa y no teníamos sino una sola naturaleza. Pero cuando el Espíritu de Dios entró en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos doble naturaleza. Tenemos tanto la naturaleza que hemos heredado de Adán, como también la naturaleza que fue introducida a nosotros por el Espíritu de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Participamos de la naturaleza divina, somos partícipes de esa naturaleza que no es pecaminosa. Y esa es la que nos impulsa a hacer el bien. Hay una lucha constante entre el hombre que ha conocido a Dios
Precisamente porque al tener esa doble naturaleza, la carne siempre nos va a arrastrar hacia la maldad, pero el Espíritu, que es el que nos da la vida, precisamente nos motiva a orar, a estudiar la palabra, a interceder por los que están en eminencia, por los santos. Y es lo que nos anima a buscar de Dios. Dios nos motiva y nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a caer. Simplemente Dios en su misericordia nos sostiene. Así que aclara, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de cobardía, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha sido manifestada. Porque el continuo anhelo de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. En este momento estamos en esa lucha constante, y este cuerpo está esperando ese día de la redención. Aunque nuestras vidas ya han sido redimidas por la sangre del Cordero, aún nuestros cuerpos todavía no lo han sido. Esta naturaleza pecaminosa todavía está inclinada hacia la maldad. A pesar que nosotros ya hemos sido reedificados, hemos sido nacidos de nuevo, hemos hallado la salvación. Y si Cristo viene por nosotros en este momento, partimos con Él. Y si nos separamos del cuerpo en este momento, también nos vamos a encontrar con el Señor. Todo aquel que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida simplemente va a tener un encuentro glorioso cuando Cristo se manifieste. Pero resulta que esta manifestación de la gloria de Dios aún todavía no se ha manifestado. Aún la naturaleza, los perros, los gatos, están esperando ese día maravilloso en que Cristo se manifieste, la manifestación del Hijo de Dios. Y nosotros en este cuerpo también estamos esperando la manifestación del Hijo de Dios. De manera que cuando Cristo venga por su iglesia, este cuerpo que ya ha sido comido por los gusanos, si hemos padecido, si hemos sido separados del cuerpo antes que Cristo venga, y si aún no hemos sido separados del cuerpo, nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a encontrarnos con el Señor. Precisamente porque llegó la manifestación de Dios. Dios en su primera venida se manifestó en carne, pero en su segunda venida se va a manifestar en gloria. ¡Qué maravilloso! Y no solo ella, hablando de la naturaleza, sino que también nuestros cuerpos mismos que tenemos, que son las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Tremendo, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Precisamente lo que Hebreos capítulo 11, versículo 1, el escritor a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros ya estamos viendo lo que estamos esperando, pues ya no estamos esperando nada porque lo estamos disfrutando. La esperanza que nosotros tenemos como uno de los 3 dones sobrenaturales que tiene la iglesia es precisamente que aún todavía no ha llegado ese día, pero tenemos la plena seguridad de que ese día va a llegar. Porque la obra que hizo Cristo en la cruz, que fue una obra completa, a la cual nosotros no tenemos que añadirle nada, sino simplemente disfrutar de esa obra maravillosa, es la que nos sostiene. Y vamos a ser tan obedientes a la obra de Dios, a los mandamientos de Dios, que aunque nosotros no podamos explicarlo de qué manera lo estamos cumpliendo, porque estamos en Cristo Jesús, que es la mejor manera de explicarlo. Nosotros en Cristo Jesús ya hemos sido justificados y somos obedientes y somos tan obedientes a los mandamientos de Dios que aún después de la muerte vamos a cumplir esos mandamientos. Vamos a resucitar. Nosotros no sabemos cómo vamos a resucitar, pero ese espíritu que nos ayuda a vivir en santidad, ese mismo espíritu es el que nos va a levantar de entre los muertos para gloria de Dios.
toda la gloria es para Dios. Nuestra salvación es para gloria de Dios. Y aún nuestras aflicciones son para la gloria de Dios. Aún nuestros buenos momentos o los malos momentos son para la gloria de Dios. Así que si estás pasando por un buen momento, amigo que me escucha, y si eres salvo es para la gloria de Dios. Y si no eres salvo y estás pasando por un buen momento, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y aún quiere algo mejor para ti. Y es que tu alma sea salva. ¿Te gustaría alcanzar esa redención, amado amigo que me escucha? Este es el momento de recibir al Salvador. La única manera de alcanzar salvación no es por nuestras buenas obras porque somos malos. Nosotros no podemos hacer la obra que hizo Cristo aquí en la tierra. Cristo la hizo por nosotros. Si tú crees de todo corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si crees, no solamente confiesas, sino creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Amigo que me escucha, ¿te gustaría estar en esa dicha de encontrarse nuevamente con el Señor, con cuerpo glorificado? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, mi estimado amigo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que cuando se suba uno de nuestros videos, sea el primero en verlo. Dios te bendiga.